Bienvenidos todos los hermanos desde los distintos países que ya están conectados. Vamos a avanzar en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Eclesiastés. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras en el capítulo 6 del libro de Eclesiastés. Escuchemos. Eclesiastés capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, hombre a quien Dios dio riqueza y hacienda y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, mas Dios no le dio facultad de comer de ello, sino que los extraños se lo comen. Esto vanidad es y enfermedad trabajosa. Si el hombre engendrare 100 y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se hartó del bien y también careció de sepultura, yo digo que el abortivo es mejor que él, porque en vano vino y a tinieblas va, y con tinieblas será cubierto su nombre. Aunque no haya visto el sol ni conocido nada, más reposo tiene éste que aquel, porque si viviere aquel 1000 años 2 veces, si no ha gozado del bien, cierto, todos van a un lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su alma no se harta. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. El que es, ya su nombre ha sido nombrado, y se sabe que es hombre y que no podrá contender con el que es más fuerte que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque, ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Tenemos entonces el capítulo 6 de este precioso libro. Y bueno, como es conocido, este libro posiblemente escrito por Salomón en los años ya de su madurez, ya anciano, narra detalladamente las situaciones por las que el hombre se afana, pero que al final de cuentas es como que si el hombre tratara de retener en sus manos el aire, nunca podrá. Es algo que nunca logrará, es algo que el esfuerzo está de más. Y nos dice entonces en este capítulo 6 de este libro, nos hace la referencia a un mal que ha visto en la tierra y es muy frecuente entre la vida de los hombres, y es que hay hombres a quien Dios le otorga riquezas y grandezas, honra, y nada de lo que su alma desea le falta, todo lo tiene. Sin embargo, hay algo contradictorio, y es que Dios, a pesar de haberlo llenado de estas riquezas y de estos favores, ellos no tienen el disfrute al máximo de comer de todo de ello, de todo el trabajo de sus manos, de todo lo que Dios le galardonó, sino que son los extraños quienes aprovechan esta labor o este fruto que estos hombres cosechan. Y declara entonces que esto también es en vano, es vanidad y enfermedad trabajosa. Algo que el hombre se esfuerza, se esmera, pero que al final no es él precisamente el que recibe todos los favores y todo el disfrute del trabajo realizado. Aunque el hombre tuviera 100 hijos y le otorgaran muchos años, aún si los días de su edad fueren en demasía grandes, muchos años, y si su alma no se hartó del bien, no tuvo la plenitud que quiso, también hubo
aquella persona no fue realmente honrada, deleitada en su cristiana sepultura, resume de que aún la persona que no nació es mejor que él. El abortivo, aquel que nace muerto, está mejor que el que no ha disfrutado del fruto de su trabajo y se priva a sí mismo inútilmente. Entonces, es de sabio disfrutar de lo que se recibe de Dios. Es mejor estar contento, aunque no haya, hace la referencia a ese abortivo, a ese niño que no nació, porque en vano vino aquella persona que trabajó y tuvo muchos años, pero no tuvo realmente una muerte digna. Dice que es en el versículo 4, en vano vino y a tinieblas va, y con tinieblas allí será envuelto, cubierto su nombre. Dice sobre el abortivo, aunque no haya visto el sol, ni haya conocido nada, pero tiene más reposo que no nació que aquel que nació y tuvo riquezas y multitud de hijos. Porque aunque el hombre viviere 1000 años 2 veces, si tuviera la oportunidad de nacer 2 veces y tener una gran cantidad de años, si no ha gozado del bien, entonces en vano vivió, porque todos van a un lugar. Después de muerto, el alma queda en reposo allí, dormida, como un leve dormir, como dice el himno, ¿verdad? Pero allí el alma definitivamente, el alma del hombre reposa, duerme, allí está inerte. Porque, ¿qué dice en el versículo 8? Dice en el versículo 8, ¿qué mejor? Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? ¿Qué es lo que lo hace ser mejor? Es mejor estar contento con lo que se tiene. Esa es la diferencia. Eso nos mantiene alejados de la codicia. Cuando estamos contentos con lo que Dios nos da, eso nos mantiene totalmente alejados nuestros ojos de codiciar y anhelar lo que no es nuestro. ¿Por qué? Porque más vale vista de ojos que deseo que pasa. Se lee en el versículo 9. Pues también todo esto es en vano, es vanidad, es aflicción de espíritu, el estar codiciando lo que nunca tendrás. También cabe resaltar que la codicia entra en la lista de los pecados que aparece en la tabla de la ley. El último pecado que se detalla es no codiciarás la mujer de tu prójimo, y así detalla distintas cosas que poseen el prójimo que no debe ser para ti anhelo o deseo para tenerlo. Aquella persona que ya su nombre ha sido nombrado y se sabe que es hombre y que no podrá contender con el que es más fuerte que él. Entonces, en este capítulo nos hace entender cómo va a contender con el que lo formó, el que lo creó, el que lo hizo a imagen y semejanza. El autor acá haya fastidioso, ¿verdad? El esfuerzo humano por introducir cambios en su vida. Entonces, el que es, ya su nombre ha sido nombrado ya, y se sabe que es hombre y que no podrá contender con el que es más fuerte que es. Bueno, este versículo está muy bueno, ¿verdad? Para aquellas corrientes que están luchando para arremeter contra su naturaleza y lo que se resisten a hacer lo que Dios determinó que fuese. ¿Para qué? Ya su nombre ha sido nombrado, ya no puedes contender, no puedes pelear con el que es más fuerte que tú, no puedes.
En el 11 nos dice que en las muchas palabras se multiplica la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? ¿Para qué? En las muchas palabras nos dice también en el Proverbios, no falta el pecado. Entonces, es mejor mantener su boca cerrada, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad? ¿Quién lo sabe? De los cuales él pasa como una sombra, y es precisamente la vida del ser humano. Dice la palabra de Dios que es como un vapor, es como una sombra, es algo leve, es como una flor, también como la hierba del campo. También nos detalla la palabra de una manera poética cómo describe la duración de la vida del ser humano sobre la tierra. Estamos por una brevedad, como un vapor. Entonces, ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Cómo el hombre podrá saber lo que viene después de su muerte? ¿Qué acontecerá? ¿Qué sucesos estarán presentes después que ya él no esté en la tierra? Es la pregunta que hace. ¿Quién lo puede hacer? Obviamente hay cosas que el hombre no le son permitidas saber. Seguimos avanzando entonces al capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive parará mientes. Mejor es el enojo que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de las espinas debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio, y el presente corrompe el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. Nunca digas, ¿qué es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y más a los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día del mal considera. Dios también hizo esto delante de lo otro, porque el hombre no halle nada tras de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué te destruirás? No hagas mal mucho, ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de estotro no apartes tu mano, porque el que a Dios teme saldrá con todo. La sabiduría fortifica al sabio más que 10 poderosos la ciudad en que fueron. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti, porque tu corazón sabe cómo tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, hacerme es sabio, mas ella se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Yo he rodeado con mi corazón por saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y por conocer la maldad de la insensatez,
y el desvarío del error. Y yo he hallado más amarga que la muerte la mujer, la cual es redes y lazos su corazón, sus manos como ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador será preso en ella. He aquí, esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no encuentro. Hombre entre 1000 he hallado, mas mujer de todas estas nunca hallé. He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Bueno, este capítulo que tiene bastantes puntos de los cuales hay mucho provecho para reflexionar y para meditar. Notamos en estos versículos verdades que nos confiere, que nos lleva a mucha reflexión. Y vamos a ver los distintos puntos que acá se mencionan en el capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Hay una buena cantidad de enseñanzas concretas en este capítulo. Nos dice en el capítulo 7, en el primer versículo, pues contiene 29 versículos este capítulo, que mucho mejor es tener un buen testimonio que un buen perfume, que un buen óleo, y es de más alta consideración el día de tu sepultura que el día de tu nacimiento. Y esto se hace referencia, pues, aunque la sabiduría humana no es el valor supremo, pero posee un gran valor relativo que lo hace superior. Y cuando se habla de la buena fama, del buen testimonio, es el resultado de lo que se ha favorecido, de lo que se ha cultivado en cada una de las acciones que la persona haya realizado en vida. Y es de honra y de mucha estima el día de su sepultura, el día que se despidiere de este mundo y fuere agradecido las personas que conocieron, que fueron objetos de bendición y favores por mano de aquel que gozó de respeto y de buena voluntad. Entonces, nos dice en el siguiente versículo que es mucho mejor ir a la casa de aquella persona que ha perdido un familiar que irse a gozar en un convite, en un banqueteo. Y hace la salvedad porque aquello es el fin de todos los hombres. ¿Cuál es el fin de todos los hombres? La despedida, el luto, la partida, la muerte. Y el que vive parará mientes. Entonces, nos damos cuenta que el predicador relaciona una serie de proverbios y comentarios que no contribuyen directamente a la búsqueda que se lleva a cabo, sino más bien ayuda a esclarecer que es de suma importancia el tema de la muerte, pues lo halla con mayor relevancia a la vida, pero esta vez habla de la muerte del ajeno y también pues habla de la muerte propia, porque mejor dice en el versículo 3, mejor es el enojo que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Es mejor cuando tienes un espacio para reflexionar y corregir de lo que hayas hecho, que lo que te da la risa sencillamente, como dicen los versículos anteriores, enloquece, la risa turba, la risa tampoco nos da para meditar. Y da entonces que es mejor la tristeza en el campo para mejorar en la conducta o en acciones que hayas realizado. La persona que es sabia, el corazón de los sabios está allí en la casa del luto, pero aquellas personas que son insensatas están en la casa del placer. ¿Por qué se hace esta comparación así? Porque es importante confirmar nuestra propia mortalidad. Somos mortales y el funeral de otra persona debe hacernos vivir una vida más sabia
y sobria, ya que nosotros también en determinado momento moriremos. Y cuando usted sale de un lugar donde visita una familia, donde ha perdido un ser querido, realmente uno sale reflexionando en lo frágil y lo efímero que es la estadía del hombre sobre la tierra. Y eso nos ayuda a reflexionar y a valorar primero nuestra vida, para valorar el tiempo que tengamos prestados acá en la tierra, y también para preocuparnos por saber cuál será nuestro final, cuál será nuestro despertar, si será una eterna felicidad o un eterno castigo. Y esto nos ayuda a meditar cuando nos encontramos ante estos panoramas de la muerte. Mientras que aquellas personas que no tienen nada que ver, no se preocupan por el día que les llegará la muerte, pasan de constante y de continuo al placer, a las fiestas, al desatino, al descontrol. Nos dice que es mejor oír la reprensión del sabio, es mejor oír cuando nos corrige aquella persona que ha sido usada por Dios con sabiduría, que estar escuchando en las alabanzas, las palabritas de los necios, pues estas no traen edificación para nuestra alma, porque la risa del necio es como un estrépito de espinas debajo de las ollas. No durará mucho, y también esto es pasajero. Entonces aquí hace el contraste de lo valioso que es la reprensión, la corrección, la disciplina dada por boca de los sabios, y lo bueno que es al recibirla, que el estar escuchando lo que no aprovecha de boca de los necios. Entonces, la canción, la alabanza, el júbilo de los necios carece de sentido, mientras que la crítica constructiva y bien intencionada de los sabios nos trae buenos resultados, y aún dulce, aunque duela escucharla, nos va a traer edificación. Ciertamente, la opresión hace enloquecer al sabio. La opresión, las dificultades y las situaciones adversas hacen turbar al sabio, y el presente, cuando se manifiesta, corrompe el corazón. Entonces la opresión o el opresor, eso hace titubear, enloquecer, alterar a aquella persona sabia, y lo añade, y las dádivas, los regalos corrompen, ocupan un lugar en nuestro tiempo. Cuando se ofrecen, van acompañadas de la corrupción moral, especialmente en la esfera de lo que se conoce como la justicia, los tribunales donde deben impartir justo juicio. Es de sumo cuidado. Recordemos que en el segundo libro de Moisés, en Éxodo, también hace referencia a Jehová sobre el aceptar regalos. Eso pervierte el camino. Es de muerte. Aquellos que reciben el regalo se deja corromper para no obrar con justicia. Y aquí hace la mención nuevamente sobre lo que sucede cuando se recibe el presente. Corrompe, destruye los simientes de justicia y de moral. Nos dice en el versículo 8 que mejor es el fin del negocio. Es mejor cuando se cierra un negocio, cuando ya termina a buen término, a cuando se inicia. No se sabe qué se espera en ese negocio. Sin embargo, cuando ya se clausuró, ya se consumó, ya se cerró, es de mayor provecho. ¿Cuánto mejor es la persona que sufre de espíritu, porque recibe mejoras, se reestructura? Hay ciertas medidas que te ayudan a mejorar tu condición, mientras que los altivos de espíritu van directo a su propia destrucción. ¿Se nota la diferencia? No te apresures en tu espíritu a enojarte. Y es difícil, de verdad, y es lamentable hallar personas que como un fosforito un fósforo que medio se toca con la superficie, inmediatamente se enciende en fuego.
Y qué triste de verdad conocer personas así que de nada se enojan, cambian drásticamente, porque la ira en el seno de los necios reposa. La ira trae terribles desenlaces. No conviene al sabio airarse, apresurarse a enojarse, no conviene. Por eso que nos enseña la palabra de Dios que mejor es el que tiene dominio de su personalidad que aquel que conquista una ciudad. Cuando nosotros logramos atender a nuestras emociones, controlarlas y no dejarnos controlar de nuestras emociones, es mucho el avance que se tiene. Nunca digas que los tiempos pasados han sido mejores que los que están presentes. ¿Sabes por qué? Porque no es esto preguntar con sabiduría. Tú no sabes si los tiempos futuros irán a ser peores que los que estás viviendo. Entonces, ¿qué te conlleva llevar el día a día, vivir el día a día con la mejor alegría y fe en el Señor? ¿Es buena la ciencia con herencia? Claro, claro que sí. Aunque tanto la sabiduría como el dinero pueden ser provechosos, la ventaja de la sabiduría es que da vida. Y a los que ven el sol. Buena es la ciencia con herencia y más a los que ven el sol, más a los que están vivos. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores, como se está haciendo referencia. En el versículo 13 nos dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Como dice en la palabra de Dios, cuando él cierra, nadie abre, y cuando él abre, nadie puede cerrar. Entonces, ¿quién puede enderezar lo que él torció? Mira bien, contempla bien la obra del Señor, admírala, porque lo que él ha hecho, pues nadie lo podrá alterar. Y esto va para muchas teorías por ahí extrañas que se están asomando. En el día del bien, goza, valora, aprovecha este bien. Pero en el día malo considera, reflexiona, porque Dios también hizo esto delante del uno y del otro, para que el hombre no halle nada más tras él. Y este versículo nos dice que Dios permite que el bien y el mal formen parte de tu vida, de mi vida, de manera que los seres humanos no puedan determinar independientemente qué les reserva el futuro. Esta es entonces una advertencia directa a aquellos que consideran la prosperidad como una segura señal de la bendición de Dios y la pobreza como una maldición por el pecado. Entonces, sepamos vivir de acuerdo a los tiempos que el Señor nos ha dictaminado. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempos buenos y tiempos malos. Todo esto que ha visto, dicen en los días de mi vanidad, ha entendido que justo hay que perece por su justicia, y hay impíos que por su maldad alarga sus días. Entonces, la hace la referencia que tradicionalmente en la palabra de Dios se nos ha enseñado, se nos ha dado a conocer que el justo le espera una larga vida. Nos dice Éxodo 20:12, Deuteronomio 4:40 abordan este tema, Proverbios 3:2, y a la persona mala se le presenta una breve vida, como lo dice el Salmo 37:10, y así hay varios salmos que contemplan esta teoría. Sin embargo, en esto que nos denuncia el predicador, él ha sido testigo en muchas ocasiones de lo contrario, y advierte que el estilo de vida no constituye una garantía de la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque él dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque te vas a destruir. Te destruirás. No hagas mal mucho, ni seas insensato, porque morirás antes de tu tiempo. Entonces aquí está haciendo un llamado a un equilibrio. Y esto, como volvemos a decir, es parte de las notas de inspiración por el estilo y las decepciones que ha logrado observar en sus años de vida. Entonces, no van a decir, es que todos los justos viven grandemente, viven floridos, viven... No, hay también hombres píos
que perecen por haber sido justos. Y claro que hay una larga lista de testimonios de estos. No hagas mal mucho ni seas insensato. O sea, haz mal un poquito, en pocas palabras, porque morirás antes de tu tiempo. Entonces, volvemos a caer en cuenta cómo los análisis del predicador anuncian que pese a la integridad o la justicia que tú practiques, no por eso te será exoneradas dificultades y situaciones terribles que lamentar. Así como al hombre malo y perverso no siempre será castigado, también gozará de buenas riquezas y de muchos bienes, y a la postre hasta tendrá muchos años de vida. Entonces, ¿qué dice? Bueno, es que tomes un poco de acá y otro poquito de acá y no apartes tu mano, porque el que a Dios teme saldrá con todo, saldrá siempre airoso. La sabiduría fortifica al sabio más que 10 poderosos la ciudad en que fueron. La sabiduría es el mayor cimiento para estar resguardado que aquellas ciudades fortificadas que pueda tener a su mano. Ciertamente, dice en el versículo 20, de los versículos 16 al 18, que habla sobre la justicia y sobre el impío, hay un celo fanático por la religión, por la autoproclamada rectitud. Puede llevarnos a la muerte, especialmente si conduces o chocas con conflictos violentos. Por otro lado, una vida de pecado y libertinaje claramente lleva a una muerte temprana, claro está. Esta es una razón de frustración a la hora de considerarse libre de pecado. Nadie, óigase bien, nadie está libre de culpa. Puede que Pablo haya estado citando estas palabras al argumentar sobre la pecaminosidad universal de la humanidad, como está detallado en la carta a los Romanos del capítulo 3, del 10 al 20. Tampoco apliques tu corazón a las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti. Pero en el versículo 20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, porque hagan bien y nunca peque, haciendo referencia a lo que habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. No hay hombre justo en la tierra, siempre tendremos algo que corregir, que enmendar y de qué arrepentirnos de haber hecho. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren. ¿Por qué? Porque vas a oír a tu siervo hablar mal de ti y tú sabes que tú también has hablado mal de otras personas en otras oportunidades. Entonces eso te va a sentir mal, pero también debes recordar que tú has hablado mal de otras personas y esto es una viva realidad. Todas estas cosas probé con sabiduría, dice el proverbista, diciendo, hacérme es sabio. Pero ella, a la final, a la postre, se alejó de mí. Entonces, el predicador repite su disposición de buscar la sabiduría, pero encuentra que la sabiduría verdadera está más allá de sus posibilidades humanas. En estos versículos aparece un importante aspecto del tema, porque mientras el predicador se clasifica entre los sabios, la verdadera sabiduría, el valor supremo que ha estado persiguiendo, sigue estando fuera de su alcance y no puede ser logrado por sus propios esfuerzos. Porque dice, todas estas cosas probé, pero me di cuenta que lejos está lo que fue. Y lo muy profundo, pues, ¿quién lo va a encontrar? Yo he rodeado con mi corazón por saber y examinar y de inquirir la sabiduría y la razón y por conocer la maldad de la insensatez y del desvarío del error. ¿Saben qué? Se ha hallado más amarga que la muerte la mujer. Habla sobre lo que ha estado buscando y ha entendido una verdad que es más amarga la muerte, que hay algo más amargo que la muerte y hace referencia a la mujer que tiende redes y lazos a su corazón y forma ligaduras. Aquel hombre que le agrada a Dios, que busca primeramente agradar a Dios,
escapará de ella. Pero ¿qué pasará? El pecador será preso en ella. Entonces miren esta manera, esta metáfora de expresar el terrible mal que ocurre cuando un hombre cae como víctima en las redes de una mala mujer, calificándola como aún más amarga que la muerte, porque hace esta mujer o teje esta mujer redes de modo que pueda aprisionar, enlazar su corazón y tenerlo atrapado. Sin embargo, nos dice que aquel hombre que agrada a Dios, aquel hombre que ha dado prioridad al amar a Dios, va a escapar de ellas, no va a ser preso en las redes de pecado que ésta haya preparado. Miren esto, cómo es impresionante cómo él hace referencia sobre esto, y precisamente su decadencia espiritual vino a causa de las mujeres que lo indujeron a pecar. Él precisamente se dejó inducir al pecado a través de la desobediencia, pues la obediencia nos trae bendición. Cuando desobedecemos, no nos quejemos de los trágicos resultados, porque es producto y es consecuencia de la desobediencia. He aquí esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón, una a la vez. Entonces, la cosa no es que los hombres sean más virtuosos que las mujeres, sino que aun cuando Dios creó una humanidad sana, tanto el hombre como la mujer se han contaminado con el pecado. En consecuencia, nadie está libre de culpa. Nadie puede decir no he pecado. Entonces, solamente he hallado esto, dice el predicador, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas cuentas, y eso conlleva a tragedias espirituales. Qué hermoso es escuchar, a entender y ejecutar la palabra de Dios, la voz de Dios en nuestras vidas. Por supuesto que nos trae la mejor determinación y los mejores resultados que puedan traer beneficio a nuestras vidas. Entonces el Señor, en su sabiduría y en su amor, hizo al hombre con juicio, pero triste y lamentablemente el hombre, en su búsqueda de esquivar la voluntad de Dios, asume y saca muchas cuentas para buscar un camino más corto. Seguimos avanzando al capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre hará relucir su rostro y mudaráse la tosquedad de su semblante. Yo te aviso que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de delante de él, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quisiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, mas el trabajo del hombre es grande sobre él, porque no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Esto vi también, que los impíos sepultados vinieron aún en memoria, mas los que partieron del lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde con rectitud habían obrado. Esto también es vanidad. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Bien que el pecador haga mal 100 veces y le sea dilatado el castigo, con todo,
Yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien, los que temieren ante su presencia. Y que el impío no tendrá bien, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acaece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto se le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le dio debajo del sol. Yo pues di mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Bueno, en el capítulo 8 nos detalla entonces una de las ventajas de la sabiduría frente a otras alternativas es la dignidad y la fuerza que esta da a una persona. Pues ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre hará relucir su rostro y se cambiará a la torpeza de su semblante. Entonces, ¿cuánta ventaja hay? ¿Cuánta ventaja hay en buscar la sabiduría y practicarla en nuestras vidas? Dice en el versículo 2, el predicador aconseja a su discípulo a guardar diligentemente los mandamientos del rey en correspondencia con el juramento de fidelidad que se ha brindado. Yo te aviso que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Entonces es el consejo que se intima para alcanzar buen resultado. No te apresures a irte de delante de él, ni en cosa mala persistas. Miren esto, porque él hará todo lo que quisiere. En el texto hebreo de esta primera línea es algo oscuro, no se comprende mucho, pues puede que signifique no abandones disgustado o en mala forma su presencia, ni en cosa mala estés persistiendo, insistiendo. Esto es, no insistas en querer convencerlo, haciéndose referencia a estar en la presencia del rey, haciéndose referencia a estar cerca del rey. Porque la palabra del rey es con potestad. Si el rey le basta con levantar la voz para ser obedecido, entonces ¿quién se le puede oponer? Sigue haciendo referencia a lo que sucede estando cerca de el que lleva la autoridad. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? No se puede oponer a la voluntad de aquel que tiene el poder de direccionar o de gobernar. Nos dice entonces que aquel que guarda el mandamiento no experimentará lo malo, y el tiempo y el juicio conoce el corazón de sabio. Fíjense estos dos elementos que están compuestos, el tiempo, el juicio. Estos nos dirán con claridad qué corazón es sabio y entendido. Y la sabiduría está en el temor de Jehová. Por eso nos hace referencia, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio, pero el trabajo del hombre es grande sobre él. Quizás esta expresión se refiere al infortunio que ha obligado al hombre a presentarse ante el rey, a pedir juicio, en cuyo caso se le recomienda no perder la paciencia y presentar su ruego en el momento oportuno.
también es posible que constituya una alusión al mal carácter del rey, en cuyo caso se le insta a no reaccionar de forma inapropiada, porque el que tiene la última palabra es el superior. Entonces, haciéndole estos consejos para que lo que busca con solicitud por parte del rey no sea para su vergüenza, porque no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo va a enseñar? Nótese, ¿verdad? Lo que hay que usar es la prudencia y usar la diligencia para hacer las solicitudes al rey y aceptar dignamente lo que haya determinado. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Nadie puede decir no voy a morir, voy a retener el espíritu, porque eso no se le ha concedido al ser humano. Por muy avanzada que esté la ciencia, por muy avanzada que esté la tecnología, hasta ese punto el hombre no ha llegado a retener el espíritu, retener la vida. Entonces, el hombre no puede controlar o predecir. Si el espíritu ya está para abandonar el cuerpo, cuando le llegue el momento de morir, pues morirá. El posponer la muerte no va a ser posible por el hombre. Entonces, evitar el servicio en tiempo de guerra y utilizar la impiedad para salvarse, porque ello equivale a caer en una trampa. Entonces, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Este versículo nos hace entonces entender lo limitado que es el hombre ante la presencia de la muerte. Todo eso ha visto y ha puesto su corazón, y todo lo que hay debajo del sol lo que se hace. Hay tiempos en que el hombre gobierna al hombre para mal suyo. Eso le trae calamidad. Entonces, el comentario final del predicador sobre el despotismo y sus males: si el rey no rinde cuenta de sus actos, tarde o temprano se dañará a sí mismo, así como aquellos sobre los cuales él se enseñorea. Y vio también algo que notó, que los impíos sepultados vinieron aún en memoria, pero aquellos que partieron del lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde con rectitud habían ellos obrado. Eso también es vano, es pasajero. Aquellos que hicieron mal fueron bien recordados, y aquellos hombres santos que vivieron con rectitud fueron puestos en el olvido, porque no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra. No hay. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, llenos para hacer el mal. No se ejecuta, no se hace con sobriedad a la sentencia sobre aquellas cosas malas que se han hecho. Pero el corazón de los hombres, ¿verdad?, está preparado para ejecutar el mal, porque es de continuo el mal, nos dice la palabra de Dios. Bien que el pecador haga mal 100 veces y le sea dilatado su castigo. Con todo y eso, yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien, los que temieren ante su presencia. Este hermoso versículo, que es el versículo 12, nos debe alertar. Y es cierto, a veces uno ve que el hombre pecador insiste en continuar haciendo el mal y le es como prolongado la vida o la oportunidad, y el castigo no llega. Pero qué hermoso es saber que aquellos que tienen temor de Dios en su corazón van a estar confiados ante su presencia, van a estar allí asidos ante su presencia. Entonces, que el impío no tenga bien, ni le serán prolongados los días que son como la sombra, por cuanto éste no temió al Señor ante su presencia. El impío no tendrá bien, y a lo mejor sobre la tierra sí vivirá próspero, pero y a la final, a la postre, ¿qué le toca de herencia? Para meditar. Hay vanidades que se hacen sobre la tierra, y hay justos a quienes les sucede cosas como si hubiesen tenido una vida impía y malvada. Y también hay hombres impíos y malos que viven como si hubiesen tenido una vida llena de justicia y santidad. Y esto pues también es perecedero. Y es verdad, esto hace también
quizás entristecer o quizás desanimar a aquellos que insisten en vivir píamente para Dios. Y es parte de lo que se lee en el Salmo 73, cuando dice eso, que por poco resbalaban mis pies, por poco caía, porque veía al malo que prosperaba y todo lo que deseaba su corazón lo alcanzaba, mientras que el justo no. Al contrario, desde muy temprano le llegaban los castigos y las dificultades, pero a la final entendió que la mejor recompensa que tiene el justo es vivir para Dios y confiado en Él esperar. Y al malo le tocará algo terrible, un final desesperanzador. Entonces, en el resumen es conscientemente vivamos para Dios, aun cuando las situaciones adversas nos hagan sentir que es en vano vivir una vida santa, no desistamos. Entonces, dice, yo alabé con alegría, el que no tiene bien debajo del cielo está bien. El que coma y beba y se alegre ya y que se goce de su trabajo, pues esos son los días de vida que Dios le ha dado debajo del sol. Entonces di mi corazón a conocer la sabiduría. Di mi corazón, la obra de Dios, entre ellas el sentido de la vida, no pueden ser desentrañadas por el intelecto humano, aun cuando se trabaja en ello de día y de noche. El hombre debe gozar de la vida, pues es Dios quien le ha otorgado ese tiempo de existencia sobre la faz de la tierra. Así que no nos desentendamos de que Dios a cada quien dará su justo pago. Si bien lo digamos no acá en la tierra, pero en la eternidad se hará y se verá la diferencia entre el impío y el justo, entre el santo y el pecador. Entonces, todas las obras de Dios, ¿qué es lo que necesitan? El Señor es el que puede y el que da el justo pago a cada quien de acuerdo a sus obras.